Vamos a cambiar de tema porque lo tengo a Leo Fogar acá. ¿Cómo estás, Leo? Hola Hipólito, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos y la audiencia. Y tenemos varios temas para hablar con Leo porque tiene justamente esta realidad que nos preocupa como argentinos y porque la verdad queremos que a la Argentina le vaya bien, queremos que al productor agropecuario le vaya bien. Y ayer gran parte del programa lo hemos dedicado a ver cómo veníamos con un entusiasmo muy importante, eh, porque sería de una cosecha de trigo extraordinaria, también de girasol, los maíces tempranos excelentes, muy buena calidad y buen rinde. Y ahora nos encontramos con el gran problema de la falta de lluvias y las hojas que están en una situación complicada. Se habla de semillas con poco poder germinativo, se habla de, algunos hablan de, también de la falta de humedad en los suelos, las temperaturas extremas, la falta de decisión del momento justo para la siembra también es otro tema que se conjugan. Lo cierto es que la campaña de soja parece que no va a ser como la que estábamos esperando. Es que tema este Leo, ¿no? Y la verdad que sí, y a eso por ahí para explicar un poquito a la gente que escucha la radio pero no recorre un poco la provincia o la región, hubo una lluvia generalizada que lamentablemente para el sector norte de la provincia no llegó, digamos, que se Mm, cortó más o menos la zona de ahí de la Negrita y más o menos entre la Pená y Vetray, donde, bueno, hay regiones donde tuvieron precipitaciones de entre 50 a 80 milímetros y otras que, como acá pasó acá en Saspeña en la ciudad, en esa lluvia llovió 3 4 milímetros. Entonces es una región muy complicada. Te vas un poco más al sur mm. y otra vez vuelve a pasar lo mismo. Hay zonas de hermoso campo que por ahí están un poquito más escasas de precipitaciones. Y bueno, depende también un poco la fecha de siembra, como bien vos lo decís, todo aquel que sembró después del 5 o 10 de enero, las hojitas están chiquitas y por ahora el cultivo no tiene una gran demanda hídrica, pero bueno, aquel que sembró quizás entre el 20 de diciembre y Año Nuevo, que varios se jugaron, lotes sobre trigo sobre todo, que tenían perfil un poco con menor carga hídrica que aquellos lotes de primera, como sería el caso de aquellos que vienen de maíz, y ya se empieza a notar el estrés, ¿no? Ujú. Hay un pronóstico para la semana que viene que creo que es fundamental, digamos. Aún así, creo que si uno mira para atrás y se compara con los últimos 2 años, estamos mejor, ¿no? Claro, exactamente, sí. Ayer decía un productor de Villa Ángela, Héctor Aníbal Tech, decía, eh, estamos complicados, pero es muy diferente a lo que nos ocurrió en la campaña anterior, Exactamente. porque justamente hemos tenido algo de lluvia y No, buena cosecha con los cultivos anteriores, ¿no? sí, de hecho hay muchos cultivos que se hicieron sobre girasol, donde el año pasado el que sembró sobre girasol fue bastante jugado y fue una apuesta muy arriesgada que no salió. Este año hay lotes muy lindos sobre girasol, de soja, de maíz, y si uno va con el calador y mide, tiene muy buena carga hídrica. Lo que está faltando Mm, es un poco una precipitación, porque lo que nos falta es arriba, digamos, en sí. la parte más superficial del suelo. Ujú. Y de hecho, si uno mira las temperaturas diurnas y nocturnas, que eso seguramente el ingeniero Dante no lo puede contar mejor, nada que ver este año, que es como un verano frío comparado con años Con anteriores. años Creo que anteriores. tuvimos la semana pasada, tuvimos el martes el martes, miércoles y jueves con muy altas temperaturas, después llegó el viento sur y ya como que Ujú. se Sí, mermó todo un poquito. sí, exactamente, sí. Em, Creo que vos sos ingeniero, ¿no? Después vamos a hablar de economía, pero ¿has visto algún tipo de inconvenientes con respecto al poder germinativo o alguna anomalía que se hayan registrado en las semillas de Bien, soja? bien, bueno, dos cosas podemos hablar del tema. La primera es que el año pasado fue un problema guardar buena semilla, Ajá. porque no teníamos soja buena para guardar, entonces eran muy poco, o sea, la oferta de lotes de soja bueno para guardar como semilla era muy escasa. Ujú. Entonces eso hace que el que guardó en promedio haya más pérdida por semilla que no servía que un año normal de una cosecha buena. Y como segundo dato es el atraso de la fecha de siembra. Cuanto más se atrasa la fecha de siembra, más caen los poderes germinativos y es lógico que Claro. varios
lotes de semilla guardada no funcionen. El que, bueno, por ahí guardó en cámara o pudo comprar semilla de otro lado, no tuvo esos problemas, digamos. Ujú. ¿Se han visto muchos casos de ese tipo de semillas? Y sí, hay de todo. Hay lotes Mm, que vos ves cargado, cómo cambia, se cargó un Big Bag y al lado se cargó otro y vos ves que de ahí para adelante no nació claro, no nada o nacional, muy sí. poquito versus la otra parte que nació muy bien, digamos. Leo, recién hablábamos con Juan Pablo Carnats, que es dirigente ruralista, además es economista, eh, porque la gente cuando a uno tiene la oportunidad de hacerle preguntas y cómo ve la economía, el desarrollo de la economía, y uno siempre tiene la muletilla, si querés saber cómo está la economía, anda al supermercado. Claro. Y ese es el día a día, digamos, cuando no tenés la posibilidad de hacer algún tipo de previsión y decir, bueno, no, pará, me voy al supermercado porque yo necesito 2 o 3 cosas y voy a ver qué puedo comprar para pasar la semana. ¿Mm? Ahora, en la mente de ese consumidor no está lo que va a pasar el mes que viene, por ejemplo, porque Ujú. tiene dificultades con las tarjetas de créditos, porque no sabe cuánto le va a ingresar, y más si es autónomo tiene otro tipo de inconveniente, porque no tiene un sueldo fijo, tiene que salir a laburar para obtener, para pasar el mes. Ahora, y como que hay dos Argentinas. Yo miro la estadística de la cantidad de vehículos 0 kilómetros que se han patentado y decir, pero escúchame, esta es una economía que está funcionando a pleno. Sí, bueno, yo escuchaba la entrevista que hiciste antes que arranquemos nosotros, Mm, donde se utilizó el término actividad económica cayendo y en realidad está mal dicho, pues la actividad ujú, económica tiene un récord mensual este año que se da el pico máximo de actividad económica desde que se mide, después de que asumió Massa en el 2022 como ministro. Pero ¿cuál es el problema? Lo que cae es la rentabilidad. la rentabilidad, ahí está. O sea, Ujú, es como que son dos cosas distintas. La actividad económica lo que te dice es si un sector está creciendo en producción de bienes y servicios. Es decir, en Argentina estamos produciendo más bienes y servicios que años anteriores, pero con una menor rentabilidad, es decir, nos da un ujú, menor margen a cada una de las empresas. Lo que conlleva a que si vos querés ganar la misma cantidad de dinero nominalmente que ganabas años anteriores con menor actividad, tenés que producir más unidades. ¿Sí? P ajá, por Q. Mayor cantidad porque el precio al que vos podés vender y el margen que le podés cargar es menor. claro, claro. Entonces, eso no está pasando en todos lados, digamos. De Ahora, hecho, si volvemos un poquito al tema soja, que ujú, estábamos conversando la parte agrícola, lo vemos el precio de la soja, digamos, con un precio de soja mayo que no te cierra mucho el margen, sino sacar por lo menos 2.500 kilos de ahí para claro, arriba. claro, claro, claro. Bueno, Ahora, si tendríamos un precio mayor, ujú. que te genere otra rentabilidad, ahí cambia totalmente la ecuación. Y ahí te presento otro escenario. Aparte de lo que tiene que ver con la masa de consumidores, que los asalariados, que Sí, tienen una pérdida de su salario muy significativa y que dice, hoy te dice, el productor ganadero te dice, la carne argentina es la más barata del mundo. Y mirás comparativamente, tienen razón. Pero le decís al tipo que va al supermercado a comprarse para un asadito y no le alcanza, pues dice, no, para, ¿cuánto está? 22.000 pesos el kilo de carne. Y te dice, no, está cara la carne. Y claro, no es que esté cara la carne, sino que lo que se gana, lo que gana es el menor, margen es digamos, menor. el margen es menor. Bueno, el tema carne tiene que ver mucho. A mí me gusta una comparación que hace Salvador Di Stefano, donde él Ujú, dice que en el Mundial 78 había una publicidad donde había básicamente dos animales en pie, digamos, que generaban terneros por persona en el país. sí, Hoy somos 1-1, es decir, tenemos la mitad de la oferta para generar ternero de cabeza de ganado que hace Mundial 78 estamos sí, a uff, 50 años, ¿no? 50 años, sí, Entonces tenemos una oferta de stock de ganado que te genera que por una cuestión de oferta y demanda el precio tarde o temprano suba. A eso vos hoy podés añadirle que cuando estuvo $4 por kilo el ternero, nunca sí. sucedió. Ujú, Entonces, para aquella empresa que por ahí, a ver, el sector ganadero estuvo mucho tiempo planchado con márgenes muy, muy malos porque lo charlamos con vos, los sectores que generaban valor agregado eran los más castigados
beneficiado aquellos que exportaban por todo el tema de inflación, devaluación, tipo de Sí. cambio, etcétera. Entonces, bueno, se encuentran de pronto con unas rentabilidades en dólares exorbitantes y eso le da mucha, a ver, como que incentivo a hacer otras inversiones, de salirse de la ganadería, comprar departamentos, comprar más campos, comprar Ujú. maquinaria. Es decir, si uno hace la relación precio del ganado con cualquier otra cosa, como ser el metro cuadrado, la hectárea de campo, la unidad de tractor agrícola, lo que sea, o para ir a comprar una maquinaria, hoy el sector ganadero está en su mejor momento. O sea, con Ujú. pocos kilos compra algo que hace años le hubiese sido un sueño comprar, ¿no? Exacto, exacto. Entonces eso hace que mucha gente se corra a la ganadería, pareciera que no, porque sí, el precio está en su mejor momento, y bueno, pero hay gente que estuvo cansada y hoy es un muy buen momento quizá para algunos salir. Eso genera una baja de stock, ¿no? Vos sabés Y que sí, tenés razón. Vos sabés que ayer estaba charlando con un productor agropecuario este, ya mayor y me decía, acá estamos atravesando una situación donde hay un éxodo de el que hacía ganadería se va a la agricultura para diversificar, otros se van al rubro inmobiliario, como vos decías, y el que hacía ganadería se va, el que hacía agricultura se va a la ganadería, el que sembraba algodón va a sembrar maíz y el que sembraba soja va a sembrar algodón o maíz, por ejemplo. O sea, esto está pasando, digamos, eh, como que una mira, sacudida a todos los una sectores, sacudida a ¿no? todos los sectores y uno por ahí piensa, pero estamos caminando en la cornisa del desorden. Bueno, a ver, ahí pasa un poco por la idiosincrasia del productor. Ajá. El otro día charlaba con un productor que me comentaba justamente las intenciones de quizá para esta próxima campaña que viene en 2026-27 empezar a hacer algodón, siendo que él había dejado de hacer algodón. Entonces yo lo que le pregunto, ¿por qué vos dejaste de hacer algodón? Ujú. Me cuenta un poco de historia, me cuenta un poco la situación que se vivió en los 90, los 2000, que fue bastante parecida a esta, donde la competitividad del tipo de cambio hizo que te corra el sistema porque el algodón no era competitivo. ¿Qué pasó? Llegó la brecha cambiaria, se exportaba fibra, se consumía insumos y se pagaba alquileres y servicios con un tipo de cambio oficial. Entonces, cuando vos vendías al dólar billete, te quedaba básicamente una rentabilidad financiera, si se quiere, por el tipo de cambio y la brecha, que no existía en ningún otro cultivo. Ujú. Eso hizo que se desarrolle bastante en la región norte, digamos, o sea, que vuelva al algodón, que aparezcan las máquinas de rollo, la cantidad de desmotadores que se hicieron, etcétera. Y hoy pasamos a tener un tipo de cambio que, si se quiere, para el sector no es competitivo, porque es lo que todos dicen. Después discutimos, ¿no?, si está bien o no el tipo de cambio que tenemos, y que te hace que la rentabilidad de ese cultivo puntualmente disminuya. Si pasamos a la ganadería, que lo estábamos charlando hace un ratito, es Ujú. totalmente la inversa. Estuvieron cuántos años a la espera de tener mejor rentabilidad para el kilo de carne, el kilo de ternero, kilo de novillo, el precio de la leche, todo eso, y ahora ese sector que le da valor agregado está en otra situación, ¿no? Totalmente a la inversa que el que vivía de exportar un dólar financiero, si se quiere, billete, que no se podía conseguir en ningún otro tipo de actividad. Y el sector de maíz, soja, trigo, que son commodities, es como que está ahí en el medio. Entonces no sabe si salir de ahí, ir para un lado, para el otro. Ujú. Leo, tengo varias preguntas ahí que me están Ujú. haciendo. Vamos a hacer una pausa muy cortita y nos vamos a entrar en ese tema que justamente me parece que es necesario poder hacer una especie de ping-pong. ¿Por Ujú. qué? Porque la gente algo está aprendiendo a los sopapos, porque la verdad que A los los golpes. argentinos somos así. La situación nos lleva a tal extremo que tenemos ahí comenzamos a recalcular, ¿no? Pero después de la pausa vamos a cerrar este tema. Dale, perfecto. Bueno, seguimos en Agroperfiles Radio acá hablando con Leo Fogar, que es ingeniero agrónomo, sabe mucho de economía, asesor financiero. Y hay una pregunta que, bueno, hay varias, pero una dice un oyente que le suena un poco extraño
que en la Argentina de hoy hayamos nuevamente incurrido en el mal hábito del fanatismo político. Y lo relaciona con la economía porque dice, a sabiendas de que las pymes están desapareciendo, esto es como una cuestión de fanatismo al 100%. Nos hundimos, pero seguimos siendo del que nos gobierna. Bueno, esto va a doler, pero se los tengo que decir, diría un refrán. Hay negocios que funcionaron muchísimo tiempo con un sistema económico que no existe en otro país. ¿Sí? Un sistema económico donde vos tenés cerradas las importaciones, tenés inflación, tenés devaluación. Primero, tenés cerradas las importaciones, lo cual hace que vos pesquen la pecera, donde de afuera no entran otros productos y vos sos el único productor que fabrica ese bien o brinda ese servicio en el país. Por otro lado, sos como un monopolio, si se quiere, o un oligopolio, donde hay pocos representantes de ese producto o servicio, y no vamos a dar nombre, cada uno que se imagine el que sea, pero que aparte a veces lo venden en dólares, estar ligado al sector exportador, lo que sea, entonces pueden jugar con el tipo de cambio, hay inflación, compran materia prima en cantidades, esperan que el precio suba, lo marcan en precios, cubren todas las ineficiencias con inflación y producen y venden y facturan y les va bien. Cambia el sistema de negocios, se abre al mundo, viene un producto afuera que te compite, vos tenés una carga impositiva altísima, que eso es otra cosa. Aparte, tenés rentabilidades altas porque teníamos una inflación alta, entonces vos le podías marcar un precio del 30 al 40% y la gente pagaba eso. Ahora eso no hay, tu margen baja. Y lamentablemente, y lo tengo que decir, por eso dije esto va a doler, pero se lo tengo que decir, hay empresas que se van a fundir con este sistema de negocio. ¿Sí? Está bien que suceda, está bien que suceda. ¿Es lindo que suceda? No es lindo que suceda, pero es algo que es gravedad. O sea, va a suceder en algún momento si nos convertimos en un país normal. Por supuesto que genera debate político, debate mediático. Al que le toca estar en esa situación no es nada lindo, pero supuesto. Es lo que tiene que pasar. Ahora, un ejemplo de esto se ve en las cubiertas, en los neumáticos. Bueno, yo no quería decir el ejemplo, pero el mejor ejemplo sería el caso de Fate, ¿no? Fate era un récord. Yo me acuerdo sí, creo que fue en la segunda presidencia de Néstor, de ahí en adelante no se conseguía cubierta. Vos reventabas una cubierta de un tractor y tenías que hacer un recapado, un enyape, un no sé qué, porque no había, o sea, era un problema incluso para las empresas que ensamblaban, porque ni siquiera se fabricaban en ese momento algunos tractores cosechadores acá en el país, traer de afuera para ponerle a los rodados nuevos porque no había, y le tenían que poner, ¿qué? Fate. Entonces Fate era como el oligopolio o monopolio de cubierta del país, y por supuesto que, bueno, creció un montón. Hoy está en la situación que está porque, bueno, te compite Brasil, te compite China, te compite en otras marcas. Es la libre economía, el capitalista, digamos. O sea, ahora, ¿qué queremos? ¿Queremos eso? ¿O queremos volver a como estábamos, digamos? O sea, es una transición que para algunos les va a doler, pero bueno, estaban haciendo negocio en una economía que les favorecía para ese sector, para ese momento político y económico del país. Cambia la música, hay que cambiar el paso. Hay que cambiar el paso. De eso no queda ninguna duda. Ahora, podemos poner un montón de ejemplos, inclusive de productos del día a día, un termo, un vasito, que está inundado el mercado de vasitos. Sí, sí. Y compras los precios. Y te vas a ir a comprar fuera, vas a importar. Encima hoy tenés un sueldo en peso, con un tipo de cambio bajando, cada vez tu sueldo vale más en dólares, entonces ¿qué haces? Importar de afuera. Paga menos impuestos, comprar en Temu, en Shein, Amazon, Mercado Libre de afuera, envíos del exterior. Y dejar de comprarle al que se estoqueó y le marcó un super precio para generar una renta que hoy ya no existe y tiene producto guardado en los almacenes. Ahora, el empresario argentino, el dueño de una pyme en la Argentina, o sea, le cuesta entender esto. Y obviamente, viste que cuando el instinto de supervivencia del empresario, que es el empleado, los empleados. Decir, bueno, che, tengo tantos empleados, ¿qué hago con todo esto?
Y no hay más subsidios. No hay más subsidios. No hay más salvatajes a empresas, que nunca tendría que haber habido. ¿Por qué? Porque, bueno, con ese criterio, entonces pones un kiosco en tu barrio, te va mal porque te administraste mal, entonces le vas a pedir la ayuda del Estado. Por ahí un poco pasa de que este sacudón va a servir, me parece, para tener un sinceramiento, puertas adentro y puertas afuera. Es decir, lo que pasa con la economía, cómo enfrentar. Ahora sí me parece, digamos, que esta transición va a ser mucho más larga de lo que pensábamos. Por supuesto que sí. Un ejemplo también para analizar es que podemos hablar el tema del tipo de cambio. Vos sos una empresa que importa productos afuera, compraste el producto hace un mes a un tipo de cambio de 1.440 y hoy está 1.380. Si vos haces la división, te daría la cantidad de que bajó el precio, digamos, el dólar, que si lo hacemos rapidito, estamos hablando que bajó un 4%. 4%, es decir que por la baja del tipo de cambio, la empresa que importó hace un mes un producto tiene un 4% de rentabilidad menos. A eso hay que ver los otros costos que son elevados en dólares y que también tiene que marcar precio para abajo porque tiene competencia de afuera. Entonces, fíjate cómo una mala, hoy es muy importante el sector compra, pero una muy mala compra o una muy mala estoqueada, si se quiere, que es algo que está acostumbrado a hacer el sector empresarial argentino, puede hacer que vos pierdas mucho dinero, porque hoy tenés que comprar y vender automáticamente lo que estás comprando porque no sabes si puedes llegar a ganar, empatar y o perder por tipo de cambio, por la parte impositiva, por las cargas sociales, etc. Entonces, fíjate cómo eso hoy juega un papel muy importante. En el caso, por ejemplo, del girasol, yo no sé si la suba del girasol no está más atribuida a que el dólar bajó y las fábricas siguen pagando lo mismo en pesos que a una verdadera suba de 10 o 20 dólares del girasol. ¿Me explico? Claro, sí. Vos sabés que hay una pregunta que está haciendo un oyente del programa, Fabián Casís. Ajá, sí, lo conocemos, Fabián. Un saludo grande para Fabián y la gente de la banda y Santiago del Estero. Bueno, dice, ¿no será conveniente para que el productor hoy pueda, el productor mediano chico, dice que necesita cambiar de maquinaria, no se implementa algún tipo de plan canje? Por ejemplo, menciona la marca de un tractor que dice que ha bajado de precio e inclusive dice que, fíjate, lo están haciendo a 6 años, es mejor un plan canje que esto, y hace referencia a eso como que, pues recordando lo que había sucedido años atrás con un sistema a través del Banco Nación, con un sistema de 5 a 6 años, donde se permitía hacer el recambio de maquinaria agrícola y de implementos agrícolas para que puedan seguir trabajando, porque hoy en día, dice, claro, estamos trabajando con Fiat 780, con un Deus, que ya, claro, es de las prehistorias, ¿sí? Sí. Ahora, y bueno, y después la pregunta en cuestión hace referencia justamente a esto, de qué manera establecer este sistema de tratar de algún modo de que con todos los productores esperen que en algún momento puedan tener la posibilidad de trabajar a full, como a veces, como esta es una... Algo cíclico. Bueno, que sube, baja, ¿no? A ver, ahí podemos charlar un poco del tema de los precios del parque de maquinaria de Argentina, podemos agregar camiones, vehículos, camionetas, autos, etcétera, y volvemos a hacer una comparación de una economía abierta y una economía cerrada. Vivimos muchos años en una economía cerrada, donde no fabricábamos productos acá. De hecho, se fabrican muy pocos modelos de autos acá en Argentina y se fabrican camionetas. No se fabrican autos, el resto de los autos vienen de afuera. Pero hace algunos años eso era aún peor. Entonces eso hace que por una cuestión de oferta y demanda, y que cada empresa que comercializa, así como exportan camionetas e importan autos, tienen que tener una balanza acomodada para que Argentina le deje importar y exportar. Eso hace que vos no tengas la posibilidad de comprar un tractor de Uruguay, de Paraguay, de Estados Unidos, de Alemania, de China, donde quieras. Tenés que comprarlo acá.
Y la empresa que lo vende acá tiene que tener rentabilidad para mantener sus empleados y toda su estructura. Claro. Y tiene que pagarle los impuestos al Estado. Entonces, todo eso hace que el precio del nuevo suba y que se esté pagando por mucho tiempo que hemos pagado precio de maquinaria nueva muy por encima de lo que está en el mercado. Y que cuidemos el usado y que valga un montón el usado porque el precio de la maquinaria es alto, entonces el precio del usado también sube. Y que ahora nos encontremos en una situación donde está abierto el mercado, los precios de los vehículos, maquinaria y camiones empiezan a bajar, los nuevos hablo, ¿no? Hay baja de rentabilidad en todos los sectores, motivo por el cual la maquinaria obviamente que tiene baja de precio, si no nadie va a comprar. Están bajando algo los impuestos en algunos rubros y eso hace también que el precio de los usados con la apertura de la importación también baje porque hay mayor oferta de usados y hoy tengas como que sea más buscado ir al nuevo que comprar un usado. Antes teníamos un mercado de usados muy desarrollado en todo en Argentina. Sí. Hoy vas a tratar de buscar el nuevo. Ahora, ¿cuál es el problema hoy del nuevo? La falta del crédito barato licuado pagado con inflación, devaluación, impuestos de los argentinos, impuestos inflacionarios que vivimos antes, que no la tenemos. Entonces, por un lado va todo bien, viento en popa, los nuevos empiezan a bajar, se le está sacando impuestos a la importación, etcétera, pero por el otro lado no tenemos los créditos subsidiados que teníamos antes. Entonces, para el sector es como que hay un... ¿Qué quiero, digamos? ¿Quiero pagar un precio alto y un crédito barato licuado o quiero pagar un precio como debería pagarse en cualquier parte del mundo, pero desenfundando capital? Claro. Entonces, es una discusión ahí de qué quiero, ¿no? Claro, y ahí hay un problema porque el productor ya prácticamente está descapitalizado. Sí, o sea, toda la vida se trabajó con crédito, crédito en la agronomía, crédito en el distribuidor que vende directo, crédito en el Banco Nación, Galicia, el que sea, para sacar una maquinaria nueva. Y hoy el acceso al crédito es menor. ¿Por qué? Por una cuestión de riesgo. Antes los bancos le prestaban a carteras que eran más riesgosas que hoy, ¿sí? Baja el riesgo del país, baja el riesgo del país, por ende los bancos están obligados a disminuir el riesgo de capital crediticio y aquellas personas que antes le prestaban un monto X o le prestan la mitad o le prestan lo mismo pero a una tasa muy alta. Entonces eso hace que el crédito no solamente baje en cantidad, sino que tenga un precio mayor. Y al subir el precio del crédito, hay, por una cuestión lógica, menos compra de maquinaria, ¿no? Explíqueme, usted dice qué va a pasar con tantas pymes en situación de quebranto y en nuestra región la gran cantidad de cheques rechazados que hay dando vuelta y que el futuro está marcando lo que nos viene. Bueno, a ver, el tema de las carteras de empresas arrancó allá, creo que si se quiere fue fin de 2023, comienzo de 2024, con Red Surco, que fue la primera empresa, o casualidad ligada al sector de venta de insumos. ¿Por qué? Porque, a ver, justamente Red Surco, Agrofina, Grupo Los Grobos, que venían de trabajar con economías donde la compra de stock era el negocio financiero más grande que había. Y bueno, en algún momento algo cambió que hizo que todas esas compras que tenían o incluso la financiación que entregaban, porque ellos compraban, se estoqueaban, se daban vueltas, fiaban a las agroquímicas, fiaban en ventas directas a los productores, ¿sí? Todo ese sistema financiero que se movía en esas empresas, más sequía, inundaciones, cambio de régimen económico, disminución de la cantidad de oferta de crédito, si se quiere, y hoy entender que ya algunas empresas entendieron de que hay que trabajar con capital propio y no estoquearse, hizo que las ventas de esas empresas disminuyan un montón. Motivo por el cual, por supuesto, les llevó a una falta de liquidez momentánea por la cual no pudieron cubrir sus compromisos, ¿no? Eso hacía a nivel más grande, que son empresas grandes y que se las han mencionado bastante los medios, le ha pasado a muchos productores de acá de la zona que venimos, bueno, de 2, 3, 4 campañas en algunos lugares, muy mal, ¿no? Claro. Ahora, revertir ese tipo de situación,
¿De qué depende? Del tiempo, mejores condiciones del clima para buenas cosechas, de mejores precios del mercado, o de un sinceramiento de esa economía que dice, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo me manejo de acá para adelante? Depende de muchas cosas. Lo más inmediato sería aumentar aumentar la cantidad, que tengamos una oferta buenísima de cosecha y que genere mayor producción, que podamos vender más cantidades y obviamente vamos a tener más dinero. Ahora, ¿cuál es el problema? El precio que tiene, que no es bueno, motivo por el cual, al no haber rulos financieros, si se quiere, Sí. de comprar cosas al oficial y venderlas en el blue y hacer una diferencia, hoy recuperar esa pérdida o ese dinero que estamos en negativo para atrás para una empresa, con las rentabilidades bajas de este nuevo sistema económico, nos va a llevar muchísimo más tiempo que lo que nos hubiese llevado si estaba el otro gobierno. Claro. Con el otro gobierno, quizás estas empresas en 2 o 3 años de buena cosecha podrían haberse recuperado, y hoy, no sé, con este nuevo sistema económico que se adapta más al sistema capitalista de libre mercado que a lo que teníamos antes, ¿no? Ahora, uno ve, y esto se lo decía hoy también a Juan Pablo Carnat, la gente, el consumidor, el que anda de a pie, te dice, mira, yo no entiendo mucho de economía, pero que hayan abierto las importaciones nos permiten poder comprar, como te decía hoy, una mochila, un termo, no sé, un electrodoméstico, un aire acondicionado. Se lo dicen, y mira, antes no podía, ahora puedo. Pero por otro lado te dice que subió la carne, que subió la leche. Y por otro lado te dice que la leche y la carne son muy caras. ¿Qué queremos? ¿Me explico? Sí. O sea, yo entiendo al que te dice que un montón de cosas subieron, pero esa misma persona que te dice que un montón de cosas subieron no te está diciendo todo lo otro que bajó porque le sacaron impuestos, porque se abrió la importación, porque pueden comprar directo de cualquier parte del mundo. O sea, es una cuestión de diálogo y escucharse. O sea, lo planteaste al comienzo de la entrevista, o que no me acuerdo si lo dijiste conmigo o lo hablaste con el otro entrevistado, no volverse fanático de un lado, sino Sí. también, es como que yo me vuelvo fanático de que sube la carne, sube el tomate, sube esto, sube lo otro, pero no veo todo lo otro que está bajando. Claro, ¿sí? claro. Entonces, para algunos sectores vamos a estar más beneficiados con este sistema económico y vamos a empezar a perjudicar a los otros, y viceversa. Ahora, ahí aparece, digamos, como una cuestión de un cambio y parece un mensaje político, cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque estamos en presencia, no que se va a venir, sino que ya se vino un hábito diferente en cuanto a la cuestión económica, y que no solamente es para las pymes, sino también es para el hogar, y que a partir de ahí surgen todas estas cuestiones que tienen que ver con saber mantener un orden, cosas que por allí la gente te dice, bueno, pero estamos tratando de diversificamos todo lo que pudimos, aún así no nos alcanza. Y trabajamos 4 horas, trabajamos 7 horas y no alcanza. Es decir, seguimos con esa cuestión de rentabilidad, ¿no? Bueno, ahí metiéndonos un poquito más en lo que se habla del mundo de cómo es el argentino, nosotros en Argentina estamos acostumbrados a vivir tanta volatilidad de mercado, de económica, política, social, etcétera, que estamos entrenados para cosas que en otro país serían impensadas. Vos a un argentino le decís que tiene que trabajar con inflación, con devaluación, marcar precios, hacer stock, no stock, y lo hace. Le decís eso a una persona que trabaja en Japón, donde los precios prácticamente se permanecen constantes durante 10 años, y no lo entenderían. Entonces, ahí lo que yo invito es que la gente que ya sabe hacer esto y que somos muy buenos, y esquivando y yendo y buscándole la vuelta del negocio, bueno, que se informe más, que escuche más programas económicos, financieros, políticos, y que empiece a entender un poco más hacia dónde tiene que ir su negocio o su empleo, que es muy importante, porque hay gente que no entiende que su empleo están como empleados de un negocio o una empresa que no funciona en este sistema económico. Entonces esa empresa tarde o temprano podría no irle bien y podría perder su empleo.
que empiecen a abrir el paraguas, que busquen alternativas, que emprendan. Yo no entiendo por qué la gente no quiere emprender. O sea, hay gente que trabaja 40 años en el mismo lugar y yo no los entiendo, pero bueno, están en su derecho. Pero que se den cuenta también que afuera existe otra cosa, que pueden hacer otra cosa, que pueden ahorrar, que es algo que sucede en todos los países del mundo, y el latinoamericano en general no ahorra y el argentino menos, porque los pesos le quemaban en el bolsillo, entonces ¿qué hacían? Compraban dólares o gastaban en lo que sea. Entonces somos muy consumistas, no tenemos ahorro. Una persona se queda sin empleo, ¿y cuántos meses tenés para vivir con tus ahorros? No, nada, pues no tengo ahorro. Entonces, tenemos que cambiar el chip, tenemos que empezar a tener mayor educación financiera, tenemos que empezar a escuchar podcasts, libros, cosas que son hábitos para otros países y nosotros no, pues vivimos en una sociedad tan consumista que todos nos volvemos consumistas y nos rodeamos de personas consumistas y nos volvemos igual que ellos. Ahora, empecemos a rodearnos de personas que entienden el sistema económico y que nos pueden enseñar de eso. Si vos te rodeas de ganadores, será el próximo, y si te rodeas de perdedores, va a ser lo mismo, va a ser el próximo. Digamos. Entonces hay que hacer un poquito de educación en la casa, cambiar el chip. Yo sé que lo que digo no es difícil, porque no es fácil. No estamos acostumbrados, es algo que no nos gusta. Es más cómodo llegar al trabajo, prender la tele y mirar Netflix hasta que no dormimos y mañana ir a trabajar de vuelta que ponernos a leer un libro, ¿no? O escuchar un programa económico y tratar de entender un poco este cambio de régimen. Sí, es que me parece que por allí los valientes son aquellos que se animan a cambiar la realidad en la que viven y que, así como es contagiante la vagancia, también es contagiante ver cuando alguien el entusiasmo también resuelve justamente salir del estado en el que está, y para eso ¿qué hace? Genera cosas, lucha y va creando valores. Y esos valores son contagiantes. ¿Por qué? Porque el otro también quiere hacerlo. Y te pregunta, ¿cómo hiciste? Y bueno, probá. Bueno, yo siempre invito a que la gente vea para arriba. Si miramos para abajo, para el costado, vamos a seguir donde estamos. Y ahí, como ejemplo, puedo hablar de la familia y de las amistades. Si nosotros tenemos amigos o familiares que están igual que nosotros, no vamos a obtener soluciones porque estamos mirando en el mismo lugar donde estamos. Nosotros necesitamos tener resultados de gente que esté mejor que nosotros. Para eso tenemos que empezar a rodearnos de empresarios, de emprendedores, ir a cursos, capacitaciones, y es algo que no nos enseñan en las escuelas. O sea, de hecho, en Argentina pasa de que incluso en las universidades, vos le preguntás a un chico que va a la escuela, al primario, al secundario, o incluso se recibió de una carrera de grado, ¿cuántos libros leíste? ¿Cómo libros? Sí, libros. ¿De la universidad leíste algún libro? No, todo apunte. ¿Y de otra cosa? No, nada. Claro. O sea... Pues es que siempre a algunos amigos les recomiendo algo tan sencillo y algunos se me han reído. ¿Algún librito? Algún librito. Contanos de cuál. Juan Salvador Gaviota. ¿El autor, el libro, cómo se llama? Juan Salvador Gaviota. Bien. Y el autor es Sebastián Bach. Ese no lo conozco. Bueno, te cuento para que la gente lo entienda. Juan era una gaviota que vivía junto con la comunidad, con su comunidad. Y dormían, se levantaban y esperaban que los peces que las olas traían inunden la playa. Entonces iban, comían, se acostaban a la siesta, dormían, miraban al cielo, miraban los... Podríamos compararlo con la analogía de le daban el pescado. Le daban el pescado. Bien. Y Juan dijo, yo quiero ver qué hay más allá. Y un día se escapó y fue y vio que el mar era inmenso y que él podía divertirse y pasarla bien, él buscando los peces. Pescando él. Y aprendió, se desarrolló sus pulmones, se desarrolló sus plumas, su pico. Entonces vino con esa experiencia a contarle, y ¿qué hizo su comunidad? Lo expulsó. Porque era el raro, el que estaba fuera del promedio. El raro. Que no era necesario hacer eso porque había que esperar a la mañana. Él dijo, no, tiene un sabor distinto, porque vienen ya muertos. Comer vivo es distinto. Vayan a buscar, no lo dejaron.
Y Juan Salvador Gaviota dice algo, ¿no? Gaviota que vuela alto, ve lejos. Y eso es un poco, digamos, que a veces nos encerramos en la costumbre, en la cultura. Si hay algo Pasa, que nos hace mal, y se me van a enojar los amigos de la cultura, no me refiero a ese tipo de sí, cultura, sino a ese costumbrismo, ¿no? cuando vos salís del promedio, al promedio que serían las masas, le molesta, Sí. ¿sí? Entonces, la sociedad argentina vive en una comunidad conjurada donde salir de ahí sería traicionar tus principios de tus conciudadanos pobres, pobres de mente, pobres de espíritu, pobres de dinero, de lo que sea. Ujú. Es como Sí, que sí, te sí. atrapa, te chupan. Y si vos salís de ahí, sos el raro, sos el que está mal. Después te dicen en qué andará este, que cambió la moto, que compró una casa, el vehículo. ¿Y eso que hicieron? Sí, sí, bienvenido al mundo de los raros. Ojalá pudiéramos estar todos en el mundo de los raros y mucha de la realidad cambiaría. Diego, te agradezco mucho Un gusto estar acá y que bueno, como siempre, cuando quieras. bueno, vamos a seguir charlando de estas cuestiones porque es necesario que la gente aprenda sobre educación financiera, porque hay mucho para decir, ¿no? Así es. Nos despedimos nosotros hasta mañana, 8:30 de la mañana aquí por la 16.